En México se conmemora el 12 de diciembre como el Día de la Virgen. Según cuenta la historia, la Virgen María se le apareció 4 veces a un indígena llamado Juan Diego, en un lugar conocido como el Cerro del Tepeyac, y de esas 4 apariciones, la última de ellas ocurrió el 12 de diciembre de 1531. Pero ¿por qué entonces los mexicanos y también muchos latinoamericanos celebramos este día? Pues bien, existe un relato conocido como Nican Mopoua. Este cuenta y narra que fue la mismísima Virgen María quien le ordenó a Juan Diego que fuese con el primer obispo de México y que le contara que la Virgen María deseaba que se le construyese un templo en ese mismo lugar. Yo soy el documentalista y esto es La Virgen de Guadalupe. Lista. Cuando Juan Diego fue con el obispo, nadie le creyó. Entonces volvió con la Virgen al día siguiente, le contó lo sucedido. Nadie en la catedral había creído en sus palabras. Entonces la Virgen realizó 3 milagros. El primero de ellos fue curar al tío de Juan Diego, quien en esos momentos se encontraba muy enfermo. La Virgen le dijo al indígena que no se preocupara más por su tío, que él ya estaba curado. Entonces el segundo milagro vino cuando la Virgen le ordenó a Juan Diego que al día siguiente trajera un ayate, que es un pedazo de tela o manta que se utiliza para la recolección de flores. Las mismas que ella haría nacer en la cima de aquel cerro. Un dato curioso es que este tipo de flores no existían en aquella zona y mucho menos podían florecer en invierno. Sin embargo, el milagro sucedió y al día siguiente, cuando Juan Diego llegó a la cima, se encontró con un hermoso espectáculo. Un pequeño paraíso de flores yacía en aquel lugar. Juan Diego comenzó a recolectar las flores y colocarlas con cuidado en el ayate. Posteriormente bajó del cerro y apresurado fue con el obispo. Ahí fue cuando sucedió el tercer milagro. El indígena entró en la catedral, cuando varios estaban ahí, incluido el obispo. Juan Diego se colocó frente a ellos y se inclinó, dejando caer las flores y descubriendo la imagen de la Virgen de Guadalupe impresa de manera milagrosa en aquel pedazo de tela al que hoy se le conoce como el ayate de la Virgen de Guadalupe. Este suceso ha llegado a convertirse en nuestros días como una de las tradiciones mexicanas más emblemáticas. Para el 12 de diciembre del 2017 se esperan aproximadamente 10 millones de visitantes al Cerro del Tepeyac, donde actualmente se encuentra la Basílica de Guadalupe. Todos los días la Virgen de Guadalupe recibe en su templo gente de todo el mundo, pero el 12 de diciembre es el día más importante. Hay personas que duran días enteros caminando desde diferentes partes de la República Mexicana. Las familias que viven en los alrededores les preparan comida y bebidas para que cuando pasen por ahí puedan comer y beber. Hay personas que cuando por fin terminan su caminata y logran ver la Basílica de Guadalupe, rompen en llanto. Se liberan de sus problemas e inclusive hay quienes terminan el último trayecto de rodillas.
Entonces, tras el milagro de su aparición el 12 de diciembre de 1531, el hecho se celebra con gran devoción hasta nuestros días. Todos los años, mariachis, rancheros, artistas famosos y mucha gente acuden al sitio para, al unísono, cantarle las mañanitas a la Virgen Morena. Los colores verde, blanco y rojo son los que más resaltan, y se dice que la patrona de México está de fiesta. No obstante, la guadalupana es internacional, ya que está declarada como patrona de América, madre de las Américas, misionera celeste del Nuevo Mundo, entre otros títulos. En cuanto a la veracidad de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 1531, se han hecho pruebas para autentificar la existencia divina de la Virgen de Guadalupe por parte de científicos, tanto religiosos así como de los no creyentes. De los diversos estudios merece la pena resaltar 5 que se consideran fundamentales. 1. En el ayate se observa la ubicación de las estrellas en el cielo exactamente del mismo modo en el que estaban en el firmamento ese 12 de diciembre de 1531. 2. En los ojos de la Virgen de Guadalupe quedó grabada la imagen de lo que ella, se supone, estaba viendo, la figura de Juan Diego. 3. En el mundo, junto con la sábana santa de Turín, son las 2 únicas imágenes no hechas por la mano humana. 4. El experto español en pinturas Francisco Camps Rivera señaló, al estudiar la imagen en 1954 y 1963, que no pudo encontrar huellas de pincel y de que la tela fuera preparada para pintarse. 5. Fotos en infrarrojo señalaron que no existe explicación para los pigmentos y la tonalidad brillante del ayate si se tiene en cuenta que lleva expuesto casi 5 siglos. ¿Por qué se le llama la Virgen de Guadalupe y no la Virgen María? La verdad no se tiene certeza, pero estudiosos sobre el tema han llegado a una aproximación, que trata de lo siguiente. Cuando la Virgen se le apareció a Juan Diego, el indígena, ella comienza a hablarle, pero no en español, sino en el idioma indígena náhuatl. Así, cuando la Virgen María se presentó ante él, debió haber usado un término azteca del náhuatl, que se escribe Cuatlaxopeu, pero que se pronuncia Cuatlazupe, que suena muy parecido a la palabra en español Guadalupe. Y el significado de esta palabra en náhuatl se divide en 3 partes. Coa, que significa serpiente; La, que significa la; y supe, que quiere decir aplastar. Por lo que el significado de todo esto nos lleva a decir que Cuatlazupe o Guadalupe significa la que aplasta la serpiente. Una de las características más importantes de México es que se trata de un país casi 100% católico y la mayoría de estos le tienen mucha devoción a esta Virgen. Si eres de otro país y visitas México, seguramente te vas a encontrar altares a la guadalupana en muchas partes. Desde las casas de los habitantes hasta los camiones del transporte público. Desde ropa impresa con su imagen hasta tarjetas de la Virgen dentro de las billeteras. La Virgen María escogió a México para revelarse. Es por eso que se dice que es la madre de todos los mexicanos. Pero no es exclusiva. Como mexicanos compartimos a la Virgen con todo el mundo, en especial en nuestro continente americano, donde se le conoce como la Madre de las Américas. Pero fue en el año de 1531, a solo 10 años de consumarse la conquista militar de los españoles sobre Tenochtitlán,
que en ese mismo cerro del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, la Virgencita Morena, se apareció para consagrarse como la Reina de México. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la Virgen de Guadalupe. Saludos especiales para Emael, el MDA, Celia Gómez, Bernardo de Jesús García, Joseph 16, Peter Fascista Méndez, Ágata Segovia, Laika Boss Like, Pitio Cariz, Rafael Ochoa, Ángel García, Nuria Quesada, Yusaku Asakura, Odail Cristaldo, Masin Kaiser Presuel, Musical Master, Habana Lías Lam, Ale Garay, Carmen Ortiz, Maximiliano Reyes, Benja Pilni, John Car Suárez, Lifestyle YT, John Silva, Georgina Andrea Lozano, Denis Ramírez, Carlos Alberto, Trolls XD, Milton Viejo Esparza, Aztec for Life, Nicolás Aguirre y Jenson da Silva. Gracias y hasta la próxima.